Las luces del estudio estaban atenuadas, justo como le gustaba a Avery. Un suave tono azul bañaba el panel de control, proyectando largas sombras sobre las paredes insonorizadas. Afuera, la ciudad de Portland respiraba tranquilamente bajo un cielo aterciopelado. La medianoche había pasado hacía rato, pero para Avery Collins, la noche apenas comenzaba. Su voz flotaba por las ondas de radio como humo, baja, tranquila, reconfortante. Estás escuchando Midnight Pulse. Soy Avery. Si estás despierto conmigo, quizá el silencio te esté hablando más fuerte de lo habitual esta noche. Se recostó en su silla, rozando con los dedos la cálida taza de cerámica junto a la consola, Manzanilla, su única compañía durante las altas horas de la noche. La familiar música de introducción se desvaneció y la primera llamada de la noche parpadeó en la pantalla. Línea 2, en directo. Un breve crujido precedió a una voz, un hombre mayor que lloraba a su difunta esposa. Avery escuchó con suaves interjecciones, dándole espacio para su dolor sin ofrecer falso consuelo. Ese era su don. Ni consejos ni soluciones, solo presencia. Habían pasado casi 4 años desde que había ocupado el turno de medianoche en WPRX. Nunca lo pidió, pero cuando la estación se reestructuró y nadie se ofreció para el turno de noche, Avery no se resistió. La noche le sentaba bien. La gente no esperaba sonrisas ni charlas informales a las 2 de la madrugada, venían con historias, con heridas aún abiertas. Y ella podía esconderse tras el cristal, tras su voz, ajustó una perilla más abajo, el piano de fondo se suavizó y atendió la siguiente llamada. Línea 3, estás en pulso de medianoche. Una breve pausa, luego una voz, joven, alegre, ligeramente ronca, como una risa contenida. Hola, Avery. Soy una gran admiradora. Es la primera vez que llamo. Avery se enderezó en su silla. El tono era diferente, había calidez, energía, algo inesperado. Me alegra que estés con nosotros. ¿Cómo te llamas? Un instante. Vamos con Luna. Avery arqueó una ceja. Un seudónimo, bastante común. Aún así, había algo juguetón en su forma de decirlo. Está bien, Luna. ¿Qué te mantiene despierta esta noche? Luna tarareó. Insomnio y curiosidad. Siempre me pregunto qué cara pones cuando dices esas cosas filosóficas tan profundas. Avery sonrió a su pesar. Hay cosas que es mejor dejar a la imaginación. Quizás, bromeó Luna, pero tienes buena voz, como quien lee poesía en librerías de viejo. Hubo una pausa, no incómoda, solo cargada de una extraña facilidad eléctrica. Avery no estaba acostumbrado a este tipo de llamadas. La mayoría volcaba su dolor en el micrófono. Luna jugaba con él. Bueno, Luna, ya que es tu primera vez, ¿tienes alguna historia que compartir o alguna idea que dejarnos? Un respiro. Una vez, de niño, intenté retener la luz del sol. La ahuequé entre mis manos y, por supuesto, se me escapó. Supongo que todavía estoy aprendiendo a sujetar las cosas. La línea se quedó en silencio. A Avery se le hizo un nudo en la garganta. La poesía, esas palabras, tocaron algo profundo, un espacio que normalmente no permitía que otros alcanzaran. ¡Qué hermoso!, murmuró. Y quizá esa sea la lección, no retenemos la luz, dejamos que nos toque. Sonó la música del final, anunciando el final del segmento. Tenía que seguir adelante, pero sus dedos seguían sobre la consola. Gracias por llamar, Luna. Espero que vuelvas a llamar. Buenas noches, Avery, dijo la voz con dulzura. O bien. Buenos días, depende de cómo lo veas. La línea se desconectó. Avery se recostó. La calidez de su sonrisa se desvaneció rápidamente en su quietud habitual. Miró fijamente el micrófono. Ahora solo había estática, de esas que llenaban los espacios cuando nadie hablaba. Ella aún no lo sabía, pero esa llamada había despertado algo,
Algo que creía haber silenciado hacía mucho tiempo. Los días siguientes transcurrieron en una silenciosa repetición. Avery mantuvo sus rutinas habituales: madrugar durmiendo bajo pesadas cortinas opacas, tardes envueltas en silencio y noches bañadas por la luz de las luces del estudio y confesiones murmuradas. Pero algo era diferente. Se dio cuenta de que se detenía con más frecuencia durante los descansos, con la mirada fija en la pantalla que se iluminaba con las llamadas entrantes. No esperaba ninguna voz en particular. Se dijo a sí misma que era solo curiosidad, vigilancia profesional. Pero el miércoles, poco después de las 1 de la mañana, la línea volvió a parpadear. Línea 3. Estás en Midnight Post. Los dedos de Avery se crisparon con anticipación. Vaya, vaya, dijo la voz, ligera y divertida. Todavía conserva ese tono de lector de poesía. Avery casi se rió. Casi, Luna, dijo en voz baja. Volviste. Parece sorprendida. Quizás sí. Hubo una pausa al otro lado. Luego, un tono más tranquilo. ¿Puedo ser sincero? Por favor, hazlo. No duermo mucho últimamente. Pero al escuchar tu voz la otra noche, fue la primera vez en semanas que me sentí menos solo. A Avery se le encogió el pecho. Miró hacia la ventana de la sala de control. Solo su reflejo la miraba. Había oído cosas parecidas antes, pero nunca le había afectado tanto. Quizás porque Luna no era solo una historia más. Luna era vívida. ¿Qué te mantiene despierto?, preguntó Avery. ¿En serio?, preguntó Luna. Dudó. Algunos días, es miedo. Otros, es solo el silencio, me aprieta demasiado. Avery comprendía profundamente ese sentimiento. Lo llevaba como una segunda piel. Hablaron durante 20 minutos sobre nada y sobre todo: música, recuerdos de la infancia, la forma en que la gente confunde el silencio con la paz. Los oyentes enviaron mensajes de texto preguntando por Luna. ¿Quién era? Volvería esa noche. Tras el final del programa, Avery no se fue a casa de inmediato. Se quedó sentada en el estacionamiento, dentro de su coche, con la calefacción zumbando suavemente, las manos aferradas al volante y la mirada perdida. Aún podía oír la voz de Luna. Las siguientes noches la deslumbraron más. Luna nunca usó su nombre real. Nunca dio detalles específicos. Pero siempre le daba color a las noches monocromáticas de Avery. Discutieron sobre sus poetas favoritos, compartieron historias de fantasmas de la infancia y una vez, incluso cantaron juntos desafinados durante una pista de jazz lenta. La risa de Luna era alegre y contagiosa. Persistió mucho después de terminar la llamada. Un viernes, a mitad de la tercera hora, Luna dijo: «Siempre suenas tan controlado. ¿Nunca nada te afecta?» Avery dudó y sus dedos golpearon el escritorio. Solía pensar que las emociones eran como la estática de la radio, dijo. Simplemente las filtras. Pero últimamente, ya no estoy segura de que eso funcione. Hubo un largo silencio al teléfono. Lo entiendo, dijo Luna al fin. A veces siento que estoy hecha de estática. Esa noche, el espectáculo terminó con un poema. Luna pidió algo sobre encontrarlos en lugares oscuros. Avery lo leyó despacio, con la voz más suave de lo habitual. No mencionó el nombre de Luna al aire, pero sabía que el mensaje llegaría. 2 semanas después de su primera llamada, Luna no apareció. Avery revisó la línea 3 una y otra vez. Nada. Esa noche puso más música y habló menos. Sus respuestas a las otras personas que llamaban eran más breves y menos presentes. Algo en su ritmo fallaba. Se reprendió a sí misma. Era una oyente, una desconocida. No tenía por qué sentirse así, pero al cuarto día, cuando Luna aún no había llamado, el pecho de Avery se sentía pesado. Abrió el micrófono con una vulnerabilidad inesperada. Esta noche, dijo, quiero hablar sobre la ausencia, sobre las voces a las que nos acostumbramos y que de repente se silencian. Si has perdido a alguien, o si alguien simplemente se ha quedado en silencio en tu vida, te escucho. Las llamadas inundaron el lugar.
Los oyentes compartieron sus historias, oportunidades perdidas, amistades rotas, personas que desaparecieron sin despedirse. Fue crudo y real, pero ninguno de ellos era Luna. En la sexta noche, cuando Avery estaba terminando la segunda hora, la luz roja parpadeó. Línea 3. Ella lo miró fijamente y luego presionó el botón. Estás en vivo en Midnight Pulse. Silencio. Entonces, ese suave y entrecortado susurro, «Hey». Avery exhaló. Sintió como si respirara después de mantenerlo bajo el agua. Luna, disculpa mi desaparición. Tuve que alejarme del mundo por un tiempo. No hace falta dar explicaciones, dijo Avery, y lo decía en serio. Me alegra que estés bien. Se oyó un suave zumbido. Te extrañé, admitió Luna. ¿Eso es raro? No, respondió Avery. Ni un poquito. No hablaron mucho esa noche, pero el silencio entre ellos no era pesado. Era suave, familiar, y cuando terminó la llamada, Avery se recostó en su silla y cerró los ojos, por un instante. La clase de pausa que no es de agotamiento, sino de paz. Luna había regresado y algo dentro de ella, algo que había enterrado hacía mucho tiempo, estaba empezando a despertar. Se convirtió en una rutina, aunque Avery nunca lo admitiría en voz alta. Todas las noches en la estación, en algún momento entre la 1 y las 2 de la mañana, Luna llamaba. A veces empezaba con un chiste, otras veces con una cita y, en raras noches, simplemente un tranquilo hola, Avery, pero sin importar la entrada, ella siempre traía consigo una especie de gravedad que atraía a Avery hacia adentro, hacia la risa, hacia el pensamiento, hacia lugares que ya rara vez exploraba. Los oyentes adoraban a Luna. Recibieron una lluvia de mensajes preguntándole cuándo la llamaría, si tenía una cuenta en redes sociales y si estaba soltera. Avery ignoró la mayor parte. Luna se había convertido en algo más que una voz para ella. Era la parte más brillante de la oscuridad. Una noche, Luna preguntó, ¿alguna vez piensas que realmente conocemos a alguien? ¿O todos somos solo versiones de nosotros mismos filtradas a través de lo que otros esperan? Avery hizo una pausa. Creo que la mayoría de la gente usa filtros todo el tiempo. Creo que los valientes aprenden a quitárselos, aunque sea con una sola persona. ¿Y quién es esa persona para ti? La pregunta cayó como un susurro en una habitación silenciosa. Todavía lo estoy descubriendo, respondió Avery con sinceridad. Hubo una larga pausa. Quizás algún día, dijo Luna, con voz más suave. Dejarás que alguien te vea sin el filtro. Un viernes, casi un mes después de su primera llamada, Luna la sorprendió. Estaba pensando, dijo mientras la música de introducción se desvanecía. Hablamos mucho de vulnerabilidad, máscaras y todo ese rollo. ¿Pero qué hay de lo básico? Avery levantó una ceja, intrigado. Por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? ¿O tu miedo más irracional? ¿O tu primer contacto? Avery se rió entre dientes, un sonido lo suficientemente raro como para hacer que incluso el productor mirara a través del cristal. ¿Quieres jugar a las 20 preguntas? Quiero conocerte de verdad. No solo la versión con voz suave y consejos bien pensados. Avery dudó. Sus instintos le pedían control. Pero el tono de Luna era cálido, acogedor, no exigente. De acuerdo, dijo finalmente. Pero solo si es mutuo. Jugaron. No fueron 20 preguntas. Fueron más bien 60. A Luna le encantaba el helado de menta con chispas de chocolate y odiaba las tormentas. Una vez le picó una medusa en Florida y le quedó una cicatriz en el tobillo izquierdo que parecía una luna creciente. Avery admitió que odiaba el sonido del tic-tac del reloj, que una vez soñó con escribir novelas pero nunca terminó ninguna y que su primer contacto había sido durante un juego de girar la botella en la escuela secundaria. Algo poco memorable y mal iluminado. Al terminar el programa, Avery se quedó en el estudio una hora más, simplemente sentada. Sentía un calor en el pecho que se negaba a enfriarse. La noche siguiente, tan pronto como Luna llamó, Avery interrumpió su saludo habitual.
Ven a tomar un café conmigo. Silencio. Digo, no ahora, pero pronto, si quieres. Luna no respondió de inmediato. Entonces se oyó una risa suave, casi nerviosa. Pensé que nunca lo preguntarías. Avery sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Mañana, preguntó Luna, el café que acordaron estaba abierto las 24 horas, escondido entre una farmacia y una librería tapiada. Avery llegó temprano, con el corazón encogido y preguntándose si Luna realmente aparecería. Casi no la reconoció al principio. La mujer que entró llevaba una chaqueta de cuero desgastada sobre una sudadera descolorida de la NASA. Llevaba el pelo recogido en una trenza suelta, y sus ojos, de un brillante color avellana, escudriñaban la habitación con fingida cautela. Cuando aterrizaron en Avery, ella sonrió. «Hola», dijo ella. «Hola», respondió Avery, poniéndose de pie torpemente. Se sentaron uno frente al otro en una cabina de la esquina. Al principio, la conversación no fluyó, no era como las llamadas telefónicas. Ahora existía la realidad del contacto visual, de ver la inquietud y la vacilación del otro, pero poco a poco, las palabras comenzaron a tomar forma. Sophie, el verdadero nombre de Luna. Era todo lo que Avery esperaba y, sin embargo, nada. Su risa era más fuerte, sus silencios más pesados. Había sombras bajo su brillo que Avery no había percibido a través de las ondas de radio. Hablaron durante 2 horas sobre música, café y el extraño consuelo de las amistades. A las 3 am cuando Sophie tomó el azúcar. Su mano rozó la de Avery. Ninguna se movió, y entonces, silenciosamente, como si se deslizara hacia una canción que ya estaba sonando, Sophie se inclinó sobre la mesa. Avery la encontró a mitad de camino. El toque fue suave, vacilante, 2 personas tanteando el terreno de algo más profundo de lo que estaban dispuestos a admitir. Cuando terminó, ninguno de los dos habló de inmediato. «No estaba seguro de si vendrías», susurró finalmente Avery. «Casi no lo hice», dijo Sophie. «Pero algo me decía que me arrepentiría si no lo hacía». Los labios de Avery se curvaron en la más pequeña de las sonrisas. «Me alegro. Lo hiciste». Salieron del restaurante poco después de las 4 de la mañana, envueltos por la quietud de la hora como la niebla. Las farolas de Portland proyectaban largos haces amarillos sobre el pavimento resbaladizo, y el único sonido era el zumbido de un autobús que pasaba a lo lejos. Sophie se metió las manos en los bolsillos de la chaqueta. «Entonces, ¿hice honor a la voz?». Avery miró de reojo, con una extraña chispa de diversión en los ojos. «¿Te refieres al mito de Luna?». Sophie sonrió. «Exactamente». Avery dejó escapar un suspiro que casi fue una carcajada. «Eres diferente, más vivaz, más ruidosa, pero de alguna manera exactamente igual». «Lo tomaré como una victoria». Caminaron lentamente por la manzana, sin ninguna prisa por terminar la noche. Cada pocos pasos, sus hombros se rozaban, casual, intencional, eléctrico. «¿Sabes?», dijo Sophie en voz baja, «no planeé esto». «¿Qué?». Al sentir algo. La mirada de Avery permaneció fija en la acera. «Yo tampoco». Se detuvieron frente al coche de Sophie, estacionado bajo un neón que titilaba, abierto 24 horas. La luz rosada le iluminó el rostro, suavizando la dureza de su expresión. «No suelo hacer esto», admitió Avery. «Sea lo que sea esto». Sophie se apoyó en la puerta del coche. «Yo tampoco». Pasó un instante, y Sophie ladeó la cabeza. «¿Por qué ahora?». Avery dudó. «Porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me vio sin pedirme nada, sin forzarme. Simplemente me vio». Los ojos de Sophie brillaron. «¿Y te dejaste ver?». Avery asintió una vez. Se quedaron allí, suspendidas en el silencio. Entonces Sophie se inclinó de nuevo, más despacio esta vez, y la tocó. El contacto era más profundo ahora, ya no tentativo,
una promesa susurrada entre labios, un riesgo aceptado. Pero cuando terminó, Avery no se movió. Miró a Sophie, intentando memorizar su rostro, como si parpadear pudiera borrarlo. Debería irme, dijo, retrocediendo un paso. La sonrisa de Sophie se desvaneció. De acuerdo. Avery abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Sentía una opresión en el pecho. El aire de la noche se volvió pesado. Te llamaré, ofreció Sophie con dulzura. Avery asintió. Sí, vale. Pero algo había cambiado, no entre ellos, sino dentro de ella. El contacto, la franqueza, la autenticidad, había roto algo que Avery había mantenido sellado durante años. No sabía cómo vivir con eso. De vuelta en casa, Avery se quedó en su pequeña cocina, mirando la tetera mientras daba cuerda. Vertió el agua sin probar el té y luego dejó la taza intacta sobre la encimera. Su mente repasó la noche una y otra vez, la risa de Sophie, la curva de su boca justo antes del contacto, el temblor de sus dedos cuando estaba nerviosa, y, sin embargo, el miedo. Avery había vivido tras un cristal durante tanto tiempo, la cabina de radio, la voz cuidadosamente elaborada, la distancia. Dejar entrar a alguien, aunque fuera un poquito, había reabierto un dolor. El dolor de la pérdida, del riesgo, de la necesidad. Se quedó mirando su reflejo en la ventana oscura. Su propio rostro le resultaba desconocido. Entonces cogió el teléfono. No llamó. No envió mensajes. Lo apagó. La noche siguiente, llegó al estudio temprano, demasiado temprano. El productor arqueó una ceja, pero no dijo nada. Avery revisó la lista de reproducción, reorganizó los anuncios y ajustó los niveles del micrófono con una concentración inusual. Pero cuando se abrieron las líneas, dudó. ¿Y si Sophie no llamaba? ¿Y si sí? Pasó la hora, la línea 3 no se iluminó. Continuó el resto del programa, dejando que la música hablara por sí sola. Apenas interactuó con quienes llamaban, su voz carecía de su habitual tono sereno. Se desahogó después de la conclusión y del último anuncio del patrocinador. Avery permaneció en su asiento, mirando fijamente el anuncio de que estaba en el aire mientras se apagaba. El silencio que siguió fue insoportable. Pasaron 3 noches más, sin luna, sin Sophie, sin llamadas, sin mensajes. Avery se dijo a sí misma que estaba bien, que tal vez Sophie necesitaba tiempo, que probablemente sintió que Avery se alejaba y tomó la decisión inteligente, salir corriendo. Pero entonces vio el sobre escondido debajo de la puerta del estudio el martes por la mañana, justo cuando Avery se marchaba después de otro programa vacío. Era una sola hoja de papel, sin firma, sin florituras, solo un mensaje escrito a máquina. Dijiste que te vi, pero creo que tú también me viste. Eso fue lo que nos asustó a ambos, sin número, sin remitente, sin forma de responder, solo esas palabras. Avery se sentó en las escaleras del edificio un buen rato, con el sol de la mañana asomando tras ella. Un pájaro piaba cerca, dolorosamente alegre. Leyó la nota una y otra vez. Entonces, sin entender del todo por qué, sacó su teléfono y lo encendió por primera vez en días. Ninguna llamada perdida. Un mensaje sin leer de un número desconocido *, gracias por la noche. Estaré en silencio ahora, a menos que me pidas que no lo esté. Avery miró fijamente la pantalla. Luego escribió, ¿y si ya no quiero silencio? Se quedó sobre el botón de enviar, con el pulgar tembloroso. Pulsó borrar y volvió a escribir, ¿estás despierto? Enviado. Esperó y esperó. Nada. El sol ascendía, y Avery se levantó, camino a su coche. La respuesta llegó 3 cuadras después. Siempre ven a buscarme. Avery aparcó frente a la cafetería de la librería a las 22:12, 2 horas antes de su turno. Aún no habían encendido los letreros de neón.
Las sillas seguían boca abajo sobre las mesas del interior. Carol Sophie estaba allí, sentada en la acera, con las piernas estiradas y las mangas de la sudadera sobre las manos. Levantó la vista cuando Avery salió del coche. «Hola», dijo con voz suave y sencilla. «Hola», respondió Avery. No se sentó de inmediato. Se quedó junto a Sophie un momento y luego se sentó a su lado, con las piernas cruzadas. Ninguna de las dos habló. El silencio no fue incómodo esta vez, fue como una inhalación contenida entre dos personas que no estaban seguras de qué seguir. Finalmente, Sophie giró la cabeza. «No desaparecí para castigarte», Avery mantuvo la mirada al frente. «Lo sé. Solo entré en pánico». «Yo también». Una risita escapó de los labios de Sophie, más aliento y voz. «Creí que era más fuerte que esto», Avery parpadeó. «¿Y luego qué? ¿Y luego ser arrastrada por alguien a quien apenas conozco?» Bajó la mirada, «pero supongo que te conocía mejor de lo que pensaba, las llamadas, la voz, la forma en que escuchas». Lo dejé entrar y me asusté muchísimo. Avery encogió las rodillas y apoyó los brazos sobre ellas. Hacía mucho que no dejaba que nadie se acercara. Y no solo tocaste, te colaste por una rendija. Ni siquiera sabía que la había dejado abierta. Sophie sonrió levemente. Supongo que es poético. Es culpa tuya, me sacas eso a relucir. Se quedaron sentados un rato más, con el aire fresco de la noche rozándoles la piel. El tráfico pasaba lentamente tras ellos. Los faros proyectaban largas sombras sobre sus espaldas. Entonces Sophie dijo algo que Avery no esperaba. No era solo una voz más en la radio, ¿verdad? Avery se giró para mirarla de frente, con voz baja pero firme. No. Fuiste la primera a la que no quise colgar. Sophie asintió, mordiéndose el labio. Hay algo que necesito decirte. A Avery se le encogió el estómago. Mi verdadero nombre es Sophie Moreno. Vivía en Seattle. Tenía un trabajo, un apartamento, una vida que pintaba bien en teoría. Estaba comprometida, hizo una pausa. No fue bueno conmigo, no al principio. Empezó poco a poco, controlaba mi ropa, lo que decía delante de los demás. Luego llegó la ira, las manos, los moretones que ocultaba, incluso para mí misma. Se quedó sin aliento, pero no me interrumpió. Una noche, lo dejé todo, coche, ropa, teléfono, todo. Tomé el autobús hacia el sur y aterricé aquí con una mochila y sin ningún plan. Solo encontré tu programa porque no podía dormir. Pensé que nadie se daría cuenta si desaparecía. Y entonces dijiste mi nombre en directo, y sentí que quizá no había desaparecido del todo. Las lágrimas ardían en los ojos de Avery. Tomó la mano de Sophie. Ya lo noto, susurró. Lo sé, dijo Sophie, devolviéndole el apretón. De vuelta en el estudio, Avery permaneció en silencio tras leer el parte meteorológico. Recorrió con la mirada la consola, las líneas de llamada parpadeantes. Pero no contestó ninguna. En cambio, se inclinó hacia el micrófono. Hay historias que se quedan grabadas en la memoria, empezó en voz baja. A veces no son dramáticas ni estridentes. A veces son silenciosas, de ritmo lento. A veces ni siquiera parecen historias hasta que alguien las cuenta en voz alta, dudó. He estado pensando mucho en lo que significa ser vistos, no como nos mostramos en línea o incluso en persona, sino de verdad, en nuestro silencio, en las partes que intentamos ocultar. Miró hacia el pasillo. Sophie se había ofrecido esperar en el vestíbulo, diciendo que no quería interrumpir. Hay una voz que he llegado a reconocer estas últimas semanas, continuó Avery. Me ayudó a recordar que la conexión no tiene que ser fuerte para ser real. Y que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una valentía que había olvidado que tenía. Empezaron a llegar mensajes, decenas de oyentes reaccionaban, resonaban.
Avery sonrió levemente. Todavía no sé qué es esto, pero creo que vale la pena averiguarlo. Y si me escuchas esta noche, espero que tengas a alguien que te vea, incluso en la oscuridad. Terminó el segmento con una canción que nunca había tocado, algo suave y sin pulir, lleno de esperanza y de bordes rotos. Cuando salió de la cabina una hora después, Sophie le esperaba junto a la puerta, con los brazos cruzados. Eso fue personal. Lo dije en serio. Caminaron juntos por el pasillo, sin prisa alguna. Siempre hablas tan bien cuando estás detrás del micrófono, dijo Sophie. Supongo que todavía estoy aprendiendo a hablar cuando no lo hago, respondió Avery. Sophie se detuvo frente a la salida. No voy a ninguna parte, dijo. Avery sostuvo su mirada. Yo tampoco. Y entonces, una vez más, se acercó a Sophie, sin cautela ni vacilación, sino con tranquila certeza. Se adentraron juntas en la noche. El peso entre ellas ya no era silencio, sino algo más suave, algo como un comienzo. Avery no había planeado llevar a Sophie de vuelta al estudio, pero mientras estaban en la acera, inmersos en el zumbido de una farola de sodio, ninguno de los dos parecía ansioso por despedirse. Así que Avery abrió la puerta principal con un suave «vamos», y Sophie la siguió adentro. La estación estaba vacía. Solo el suave zumbido de las luces del pasillo llenaba el espacio. Sophie miró a su alrededor como si viera el lugar por primera vez. Paredes cubiertas de carteles descoloridos, el tenue aroma a café viejo, el eco lejano de música que ya no sonaba. Avery la condujo a la cabina de sonido. Aquí está, dijo, accionando algunos interruptores. La sala cobró vida, luces tenues en el techo, monitores parpadeantes, el brillo familiar de una mesa de sonido. Sophie se acercó al micrófono y lo tocó con suavidad. Se ve diferente de lo que imaginaba. ¿Por qué? Más pequeño. Más cálido. Como si fuera real ahora. Avery le dedicó una leve sonrisa. Siempre ha sido real. Pero solo lo supe a través de tu voz. Había algo frágil en los ojos de Sophie, como una pregunta acechando tras su silencio. Avery se acercó, y Sophie extendió la mano y rozó la de Avery. Ahora sé que tú también eres real. No se tocaron. Todavía no. El espacio entre ellos tenía más peso del que un gesto podía soportar. Era algo que se estaba construyendo, lento, intencional. Avery señaló una silla libre. Quédate un rato, Sophie asintió. Sí. La siguiente hora transcurrió con un ritmo suave. Avery fue la anfitriona, tranquila, serena, reflexiva. Pero esta noche, sus palabras tenían un matiz especial. Habló con una suavidad que no parecía una actuación, parecía vivida. Sophie la observaba desde un rincón de la habitación, con las manos cruzadas sobre el regazo y una expresión abierta y serena. Entre pausas, intercambiaban miradas, con sutiles sonrisas, un nuevo lenguaje formándose. Al terminar el segmento, Avery se quitó los auriculares y se giró hacia ella. ¿Estás bien? Sophie asintió. Mejor. Entonces Avery dudó. No tienes que contármelo todo, no todos a la vez. Quiero hacerlo. Solo si es seguro para ti. Sophie exhaló. Lo es. Creo que por fin lo es. Se inclinó hacia adelante, con los brazos apoyados en la mesa. ¿Sabes? Lo más difícil de irme no fue lo que perdí. Fue el silencio posterior, no saber quién era sin él, sin el caos. Pensé que si me quedaba callado el tiempo suficiente, desaparecería. Pero entonces encontré tu voz y pensé que tal vez podría existir en el silencio de otra persona. Por un tiempo, Avery extendió la mano por encima de la mesa y le cubrió la suya. No quiero ser un lugar donde te escondas. Quiero ser un lugar que elijas. Sophie bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Esa es la cuestión. Ya no me escondo. Al día siguiente, Avery hizo algo que no había hecho en años. Lanzó un nuevo programa. No era revolucionario,
un segmento nocturno centrado en historias de resiliencia, sanación y conexión. Quería voces reales, voces humanas anónimas y honestas. Lo llamó Voz Muerto. Cuando su productor le preguntó si sería un segmento en solitario, Avery hizo una pausa. No, dijo. Quiero a alguien conmigo, alguien que sepa escuchar en la oscuridad. Esa noche, cuando se lo contó a Sophie, se rió. Espera, ¿me estás pidiendo que salga al aire? Ya lo estás haciendo, respondió Avery. Cada vez que pienso en algo verdadero que decir, escucho tu voz primero. Sophie negó con la cabeza, sonriendo. Sabes que no soy una persona de radio. Eres una persona real. Eso es más importante. Su primer segmento no oficial fue crudo e improvisado. Sophie se sentó junto a Avery, Mac frente a ella, con los dedos apretados nerviosamente alrededor de una taza de té de hierbas. Avery hizo la presentación, su voz era firme, pero sus ojos se posaron en Sophie buscando consuelo. Hablaron de segundas oportunidades, de lo que significaba elegir vivir después de simplemente sobrevivir. Los oyentes llamaron 1, luego 2, luego 8. Un joven habló sobre el cuidado de su hermana con esquizofrenia. Una mujer compartió su historia de cómo dejó un matrimonio de 20 años. Un cirujano de trasplantes describió cómo empezó su vida de 0 a los 50. Y durante todo ese tiempo, Avery y Sophie no ofrecieron consejos, simplemente escucharon. Al terminar el programa, el teléfono de la emisora tenía 10 mensajes de voz sin leer. Los correos electrónicos inundaron la sala. Uno de los asuntos decía, me hiciste sentir reconocida. Avery miró a Sophie, quien miraba la consola con silenciosa admiración. Lo hiciste bien, dijo Avery. Sophie se giró hacia ella. Lo hicimos. El corazón de Avery se llenó de alegría. Más tarde esa noche, de vuelta en el apartamento de Avery, se acurrucaron en el sofá con mantas y calcetines desparejados. La ventana estaba entreabierta lo justo para dejar entrar la brisa primaveral. Sophie apoyó la cabeza en el hombro de Avery, su pelo olía a cítricos y manzanilla. Avery le acarició el brazo con la mano. ¿La extrañas?, preguntó. ¿Qué? ¿Tu antigua vida? Sophie se quedó un buen rato. No, dijo. Extraño a la persona que creía que podía ser. Pero por fin me estoy convirtiendo en alguien a quien realmente reconozco, y me gusta. Avery cerró los ojos. Yo también. A las 4:32 de la mañana, un silencio familiar se instaló entre ellas. No era el silencio de antes, ni pesado, ni vacío, solo suave, compartido. Sophie se giró, rozó la clavícula de Avery y susurró, siempre estaba despierta. Solo necesitaba a alguien por quien valiera la pena esperar. Avery la atrajo hacia sí. Su voz era apenas audible. Estoy aquí. El pasillo de la estación se veía diferente a la luz del día. Sophie caminaba junto a Avery, sus zapatillas rechinaban contra el suelo pulido. Las dos habían pasado la mañana en un ritmo tranquilo, café en la cafetería de la esquina, charlas ligeras sobre libros, y ahora caminaban hacia el estudio donde Sophie había descubierto la voz de Avery. Pero hoy no solo estaban de visita. Hoy estaban grabando un piloto. La propuesta de Avery para Asterisco Voces y Dueto Asterisco había sido aceptada, antes de lo esperado. La productora se mostró cautelosa, pero intrigada. Sabía que Avery no se tomaba las cosas a la ligera, y la emoción de los últimos programas había despertado una oleada de nuevos oyentes. Sophie dudó al principio. No estoy preparada para esto, dijo, descalza en la cocina de Avery, con una tostada en la mano. Pero tú ya lo has vivido. Avery respondió, no necesitas ser refinada, solo necesitas la verdad. Ahora, al entrar en la cabina, Sophie miró a su alrededor con los ojos muy abiertos.
Aquí todavía huele a medianoche, murmuró. Avery sonrió. Probablemente sea porque nadie abre la ventana. Se sentaron. Avery ajustó los niveles, comprobó la posición del micrófono y se giró hacia ella. ¿Lista? Sophie removió las manos en su regazo, pero asintió. Como nunca lo estaré. Avery pulsó el botón de grabar. Bienvenidos al primer episodio de Asterisco Voces y Dueto Asterisco. Soy Avery Collins y yo Sophie Moreno. Se oyó la segunda voz, un poco más temblorosa, un poco más cálida. El programa no tenía guión, tal como Avery quería. Hablaron de comienzos, no de los grandiosos, sino de los tranquilos, empezar de nuevo, despertar, decidir quedarse. Reprodujeron los mensajes de voz de los oyentes que habían enviado sus historias. Una era una mujer que había sobrevivido al cáncer, otra un hombre distanciado de su hijo. Cada voz añadía textura al espacio entre las suyas. Casi al final del episodio, Avery le hizo a Sophie una pregunta inesperada. ¿Qué te hizo quedarte? Sophie la miró sorprendida. Pero el micrófono estaba en directo, y no había edición en ese momento. Así que respondió, tú sí, dijo en voz baja. Pero no la voz que escuché por primera vez en la radio, eso también importaba. Sino la persona detrás de ella, la que me dejó desmoronarme sin apresurarse a arreglarme, la que se sentó a mi lado en el silencio y lo hizo sentir como un lugar donde podía vivir. Avery tragó saliva, con un nudo en la garganta. ¿Y tú qué?, preguntó Sophie a su vez. ¿Qué te hizo dejar de esconderte? Avery no apartó la mirada. Tú. La respuesta fue inmediata. Para cuando el programa se emitió esa noche, su bandeja de entrada estaba llena, docenas de mensajes de desconocidos agradeciéndoles. Algunos compartían sus historias, otros simplemente escribían, yo también. El segmento impactó, no porque fuera perfecto, sino porque era real. Después de la emisión del episodio, la productora acorraló a Avery en el pasillo. Ustedes dos tienen algo, dijo. No lo pierdan. Avery no respondió con palabras, solo asintió en silencio. Sabía lo que tenía, solo necesitaba aprender a sostenerlo. Esa noche, caminaron a casa en la oscuridad. Sophie había traído sus cosas del piso compartido que había estado alquilando, una bolsa de lona colgada del hombro y 2 plantas en la mano. ¿Estás segura de esto?, preguntó Avery, abriendo la puerta. Sophie entró, observando el pequeño espacio que ya parecía un recuerdo en desarrollo. Por supuesto. No desempaquetaron todo, solo lo suficiente, un cepillo de dientes, algo de ropa, una tira de fotos de un puesto del centro donde habían tomado 4 fotos incómodas y perfectas el fin de semana anterior. Más tarde, acurrucadas juntas en el sofá, Avery pasó los dedos por el pelo de Sophie. A veces me da miedo, susurró. A mí también. No porque parezca incorrecto, sino porque es diferente, como algo que no quiero perder. Sophie levantó la vista. Entonces no lo perdamos. Avery asintió. No era una promesa, no era para siempre. Pero era ahora, y eso era más de lo que ninguna de las dos se había atrevido a desear antes. Unas semanas después, presentaron su tercer episodio en directo. El tema era asterisco hogar asterisco. La gente llamaba, describiendo lugares y personas que las habían salvado, la cocina de una abuela, un perro que las acompañó en los peores momentos, una amiga que apareció incluso cuando no la habían pedido. En los últimos 5 minutos del programa, Sophie se inclinó hacia el micrófono y dijo, a veces, el hogar no es un lugar, es una persona que te hace sentir que puedes dejar de correr. Miró a Avery, quien sin dudarlo respondió, y cuando la encuentras, decides quedarte. El silencio ya no asustaba a Avery. Seguía llegando, como siempre, en las horas posteriores al concierto, en el silencio entre canciones,
en la quietud de una ciudad justo antes del amanecer. Pero ya no la agobiaba. Respiraba. El apartamento estaba tenuemente iluminado esa mañana, el sol aún no había salido. La ventana de la cocina captaba un rayo de luna, proyectando un suave resplandor sobre la encimera, donde Sophie estaba sentada, con las piernas cruzadas en un taburete, bebiendo té de su taza desportillada favorita. Avery estaba frente a ella, descalza, con las mangas de la sudadera arremangadas, observando el vapor que se elevaba en el aire. «Estás mirando fijamente», dijo Sophie con una sonrisa. «¿Estás en paz?», respondió Avery. Sophie se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. «Estoy en casa». Dos palabras dichas con naturalidad, pero Avery las sintió. No habían hecho declaraciones, ningún gran discurso. Sus vidas no se habían transformado de la noche a la mañana. Aún tenían facturas que pagar, equipaje que desempacar, sombras que afrontar. Pero la diferencia era que ya no estaban solas. Y eso lo cambió todo. Su programa, Asterisco Voces y Dueto Asterisco, se había convertido en un fijo en la programación nocturna. No era una sensación viral, no necesitaba serlo. Era íntimo, de crecimiento lento, como la hiedra en una pared de ladrillos. Los oyentes no buscaban espectáculo, sino conexión. Personas que habían permanecido en silencio. Durante demasiado tiempo encontraron espacio para hablar. Otras simplemente escuchaban, reconfortadas por la cadencia de dos mujeres que una vez fueron desconocidas al otro lado de una línea telefónica. Cada semana, elegían un nuevo tema: perdón, duelo, sanación, alegría. Leían correos electrónicos, escuchaban notas de voz, atendían llamadas en vivo. A veces lloraban, a veces reían hasta que les dolían las mejillas. Nunca actuaban, simplemente se presentaban, plenas, honestas, juntas. Una noche, casi al final de su transmisión, una persona que llamó con voz temblorosa dijo: «Nunca pensé que dos personas pudieran sonar como seguridad». Ninguna de las dos respondió de inmediato. Sophie tomó la mano de Avery por debajo de la mesa. Avery se inclinó hacia el micrófono y simplemente dijo: «Gracias por dejarnos ser parte de tu noche». Aún tenían sus propias batallas silenciosas. Sophie tenía días en que el mundo se sentía demasiado ruidoso, y se acurrucaba bajo la manta del sofá, con los auriculares puestos, escuchando vinilos viejos hasta que podía respirar de nuevo. Avery aún tenía momentos en los que dudaba de su voz, se preguntaba si lo que ofrecía tenía algún significado más allá de la estática. Se retiraba, se callaba, se apretaba las sienes, le daba demasiadas vueltas a todo. Pero cuando una flaqueaba, la otra no intentaba arreglarlo. Se quedaba. Escuchaba. Ofrecía su presencia, y a veces, eso bastaba. Un domingo por la mañana, meses después de aquel primer contacto fuera del restaurante, Avery se despertó y encontró a Sophie de pie en el balcón, envuelta en su bata, hecha un lío por el sueño, acunando un cuaderno. Avery se unió a ella, rodeándola con un brazo por la cintura. Escribiendo, intentando. Sophie inclinó la página hacia ella. Una lista, cosas que pensé haber perdido, mi voz, mi risa, un lugar seguro donde aterrizar, la esperanza de que el amor pudiera encontrarme, confiar en mí. Al final, se había añadido una última línea, cosas que encontré, todo de nuevo, en una sola persona. Avery la leyó 2 veces y luego la tocó sin decir palabra. Más tarde esa semana, grabaron un episodio especial para celebrar su 6º mes. El tema era comienzos que no parecen comienzos. Sophie abrió el programa: a veces, los comienzos son silenciosos. Ni siquiera los notas hasta más tarde, una llamada a altas horas de la noche, una frase que perdura, una voz que no sabías que te cambiaría. Avery retomó el tema sin dudarlo. Y a veces, lo más valiente es decirle que sí a algo que te asusta,
porque en el fondo sabes que es real. Terminaron el episodio sin música, solo silencio, y luego la voz de Sophie, apenas un susurro: si me escuchas esta noche y te sientes perdida, seguimos aquí. Esa noche, se sentaron juntas en el sofá, descalzas, con tazones de palomitas entre las dos. El programa de radio sonaba en el pequeño altavoz del otro lado de la habitación, una grabación de su último segmento. No hablaron. Se escucharon a sí mismas, la una a la otra, el sonido de lo que construían. La cabeza de Avery reposó sobre el hombro de Sophie. ¿Crees que seguiremos haciendo esto dentro de 5 años?, preguntó. Sophie la miró con una sonrisa lenta y plena. Solo si consigo despertarme a tu lado antes de cada programa. Avery puso los ojos en blanco, pero sus labios se curvaron con cariño. ¡Qué cursi! Admítelo, te encanta. Te amo, dijo Avery, con la naturalidad de quien finalmente creyó que estaba bien decirlo en voz alta. Sophie le apretó la mano. Entonces somos dos. Afuera, la ciudad seguía con su silencioso murmullo. Dentro, bajo una luz tenue y corazones abiertos, dos mujeres que antes vivían en silencio ahora existían a todo color, no porque todo fuera perfecto, sino porque se eligieron mutuamente, en la estática, en la melodía, en el espacio después de la medianoche, donde las cosas reales